Fíjate bien, ¿por qué se peleaban ese territorio, güey, entre este municipio de Torreón y Gómez? Porque es el trampolín para el transporte hacia las fronteras. ¿Por qué? Porque en este punto de Torreón y Gómez Palacio, se disputaban mucho la pelea en lo que viene siendo un centro trailero y un centro, no un centro trailero y el estacionamiento de una Soriana nueva que hicieron ahí. Eran los puntos donde llegaban todos los trailers y era el punto donde también llegaban los vagones de tren. Entonces era como que era el centro de distribución ahí, de entrega y todo eso. Y siempre había balaceras en ese lugar, en ese mismo lugar, siempre, cada rato había balaceras. Había muertos diarios y todo eso. Pero imagínate, o sea, toda la operación la hacían los rebos del Cerezo. Entonces imagínate el que estaba dentro, el power que tenía. Hasta que digo, hubo ese botín, y es como quitaron ese Cerezo, es donde movieron a todos los reos y los suspendieron. Y quitaron la policía municipal, quitaron la estatal. Lo que viene siendo la fiscalía, igual la tomó el mando el ejército. Pero te digo, antes no había ningún problema. Tú entrabas a las casas, agarrabas, subías camionetas, llegabas a los campos o a los destacamentos, que nosotros tenemos un destacamento de aquel lado, y adentro había un cuartito de torre. Y ahí mero. Si no les dabas toques, les dabas En los destacamentos. en el destacamento donde estábamos nosotros, porque imagínate un destacamento. Y te voy a platicar, ese destacamento era una instalación, era una quinta, una casa grandísima que se le decomisó a un capo, güey. No me acuerdo cómo se llama. Es muy conocido por ahí la historia, un capo de la vieja escuela, güey. Esa casa pertenecía a él. Y era una casa, güey, que daba de una calle, otra calle, así. Y a un ladito estaba la academia de la policía municipal. Entonces era un terreno grandísimo, güey. Una casa grandísima de lujo, güey, que se decomisó. Y ahí es donde donde teníamos nosotros el destacamento. Y eran operaciones de alto impacto, operaciones urbanas. No eran operaciones así de cierre y eso, eran operaciones de alto impacto urbanas. Por ahí había una colonia que es en Torreón, en los límites de Durango con Torreón, donde está el puente, que es la Durangueña. Un día fuimos a peinar ese cerro, güey. No me lo vas a creer, agarramos como 80 personas, armamento, droga, dinero. Pero es cuando te digo, estaba realmente muy difícil la situación, estaba muy difícil ahí. ¿Por qué agarramos a estas personas y por qué nos metimos a esta colonia? Porque en una ocasión había un puesto de control entre esos límites de ese. Haz cuenta, es como si fuera la frontera, nomás lo divide el puente. Ahí los Zetas fueron a pasear al puesto de control, pero pues igual el personal militar nunca se dejó. Y te digo, antes no había problema, antes tú les tirabas, los agarrabas, los calentabas, los golpeabas y a disposición. Pero vamos a esto, había mucha corrupción, güey. Por parte de la policía, por parte de jueces, por parte de la ministerial, gobierno federal, había mucha Había mucho corrupción. ¿Por qué, güey? movimiento. Porque las cabecillas principales que estaban ahí, tanto como el que operaba en el Cerezo, güey, que dejaba salir a estos elementos en la noche a operar, y tanto como las autoridades de esos municipios, estaban inmiscuidos y aflojaban billete, güey. O sea, este cartel les daba billete para dejarlos trabajar, para dejarlos transportar droga, porque digo, eran unos puntos muy importantes para estar trasladándose a la frontera. ¿Por qué? Porque te comunicas hacia Juárez, te comunicas a Piedras Negras, te comunicas a otro municipio que se llama Piedras Negras, Coahuila, Ciudad Juárez, México, Torreón, y por ahí atraviesa la pista que viene hacia lo que es el estado de Sinaloa. Te das cuenta que prácticamente es un trampolín ahí donde se distribuye todo. Entonces era la disputa, era la pelea por esos municipios, güey. No por otra cosa, porque esos municipios son de paso, de tránsito. Sí. Así se les puede decir. Entonces diario había balaceras, diario había levantones, diario había gente detenida. Y era un cochinero que no podías controlar. ¿Por qué? Porque estaba la policía municipal, estaba la estatal, y realmente ellos eran los que
Los delincuentes, aparte de eso, los reos del Cerezo, güey. Entonces, se tomó la decisión de que quitaron toda la policía municipal, la que viene siendo del municipio de Lerdo y Gómez. Y Coahuila realmente, pues como es otro estado, tomaron acciones muy diferentes sobre las policías, güey. Pero en cuanto se quitó la policía de ahí, se quitó el Cerezo, todo ese territorio se limpió. Y aparte, como te digo, era el paso del tren, vagones hacia la frontera que es Ciudad Juárez y Chihuahua. Pues imagínate, supuestamente ellos tenían un puesto de control, güey, lo que viene siendo ¿cómo se llama? La Procuraduría General de Justicia, güey. O sea, no estamos hablando de fiscalía ni nada de eso. Un puesto de control, entre comillas, güey, donde dejaban, pues, pasar carros hacia Juárez, Chihuahua, camionetas, el tren, güey. Entonces, imagínate cuánta droga no pasa por ahí. Cuánto dinero, cuánto armamento. Un montón. O sea, realmente te voy a decir una cosa, eran municipios que no estaban descontrolados, güey. Entonces nos mandaron a nosotros, fíjate, éramos un batallón y no nos damos abasto, pues. Es que estaba lleno de como decías tú, ¿no? Llenos de los de la última letra y los del CDG, güey. Y ese elemento lo dice, él dice, lo que pasa es que prácticamente éramos lo mismo, pero estábamos peleados porque no querían. Entre ellos, células desplegadas, güey. Y esto eso venía desde Tamaulipas, Monterrey, donde tú mencionas a este elemento que lo entrevista Gusgri. Entonces, todo eso viene desde arriba hacia abajo, güey. Saben bien los puntos donde había principalmente ese tipo de problemas, güey. Donde sabían que ahí era el billete, pues. Tú sabes bien que todo eso es por todo el dinero, por el dinero. Yo me quedé impactado de todo lo que habla, güey. Él menciona que el comandante que tenía él, que le daba seguridad, que era el comandante Araña, güey, él decía que agarraba, que por semana él veía que hasta 10 millones de pesos, güey, o dólares, la verdad no recuerdo exactamente, pero es un lanón, güey. Y volviendo al tema, él decía que cuando escuchó que lo iban a meter al campo, güey, en el campo militar, cuando lo metieron, ellos sabían que de una vergüenza se iban a salvar, güey. Así ¿Sí es. me entiendes? Pero como muchas veces lo hemos comentado, entonces el ejército, güey, en esos tiempos, con la vieja escuela y cuando se estuvo, pues, la guerra con Calderón, güey, pues el ejército era de respeto. ¿Por qué? Porque el ejército, arremangaba, pues. ¿Sí entiendes? Y si se permitió, ¿no?, introducir a gente que yo no lo sé, ¿verdad? A mí no me tocó vivirlo, a mí no me tocó hacerlo, pero hay muchas historias donde compañeros hablan, pues, y dicen que antes, pues, le dabas tu calentadita, pues, a la gente que andaba mal, pues. ¿Y por qué se hacía? Porque, como él también lo menciona, había compañeros que habían caído a causa de las emboscadas, a causa de levantones de este grupo de la última letra, viejo. Había levantones, hubo muchas emboscadas. Aquí en Sinaloa también hubo muchas emboscadas de la unidad a la que yo pertenezco. Bueno, de X unidad, ¿no? También ese cártel también le tumbó a varios, güey. Varios compañeros se llevó. Oye, te digo, ahorita en la actualidad, es ahorita en la actualidad, está prohibidísimo, güey. Independientemente que ya hay muchas cosas que se hacen desde que tú detienes a alguien, marca mucho el tiempo hasta cuando vas y lo pones a disposición y te puedes meter en problemas, güey. Y también te digo, él comentaba que a ellos nada más le dieron su calentadita y no pasó a mayores porque cuando los detienen llegó la prensa. Entonces la prensa tenía evidencia gráfica que ya habían detenido a personas, güey. Entonces ya no podían actuar de otra forma.